es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará jamás. Estamos viviendo en esta dispensación que es la dispensación de la gracia, hermano. ¿Ya? Es bien importante en la palabra misma hace la diferencia. ¿Ya? Para empezar, quiero decir que ahí en nuestras Biblias hay 4 libros que son los evangelios, 4 evangelios. ¿Ya? Mateo, Marcos, Lucas y Juan se revela ahí, hay una revelación de una persona que es el Señor Jesús, que vino a cumplir su ministerio terrenal, ¿ya? Es la gracia misma encarnada, ¿ya? El Señor Jesús habla de su ascendencia humana, de su nacimiento, de su ministerio, de su muerte y su resurrección y ascensión, ya a la diestra del Padre. Ese es el ministerio que cumplió y se desarrolla en estos libros llamados los evangelios, Mateo, Marcos y Juan. Es la misma gracia encarnada. Dice que allí en la cruz resplandeció la gracia de Dios. Dicen los comentaristas, ¿ya? Entonces, la diferencia es que Él vino a cumplir su ministerio, pero en estos 4 evangelios, llamados los libros de evangelio, los 4 evangelios, no se desarrolla la doctrina de la gracia, que es diferente. Todo es de gracia, la Biblia está llena de gracia, pero una cosa es la doctrina de la gracia. Eso fue guardado hasta después que Cristo cumplió su ministerio. Murió y resucitó y fue glorificado, ¿ya? En la doctrina de la gracia está la iglesia. La iglesia solamente nombró en Mateo al Señor Jesús, nada más. Son a través de la revelación que vino después de su resurrección. Se habla de la iglesia. Entonces, la doctrina de la gracia no se desarrolla en estos 4 libros. Las doctrinas de la gracia se revelan en las epístolas, ¿ya? No en los evangelios. Entonces, la misión que vino a cumplir el Señor Jesús cuando se manifestó en esta tierra, Él era... ¿por qué no se manifestó? ¿Por qué no se reveló la doctrina de la gracia? Por medio del Señor Jesús. Él es la gracia. Dice en Juan que la ley por medio de Moisés fue dado y la gracia y verdad vinieron por medio de Jesucristo. Pero estamos diciendo de la doctrina de la gracia, ¿ya? ¿Por qué no se reveló en esa época? Porque Él vino, era de una naturaleza humana judía. Los judíos estaban bajo la ley, ¿ya? Bajo la ley. Y vino bajo la ley, como dice en Gálatas, y fue siervo de la circuncisión, como dicen Romanos, y a cumplir las promesas hechas a los padres desde el Antiguo Testamento, ¿ya? Entonces, hasta llegar a la cruz, ¿ya? Ahí Él cumplió la ley. El fin de la ley es Cristo, ¿ya? Para todo aquel que cree. Una vez que murió y resucitó, entonces la gracia de Dios, la doctrina de la gracia, se revela. Algo que había estado escondido
en las generaciones pasadas. No se dio a conocer en las generaciones pasadas lo que era la iglesia, lo que es la gracia misma. Entonces, fue a través de un instrumento que Dios usó. Hemos dicho, estos libros revelan al personaje más importante, que es la gracia misma, ¿ya? Se revela los misterios escondidos basado en la obra de Jesús también, ¿ya? En toda esa obra de Jesús que cumplió en los días de su caminar por esta tierra. Luego, basado en eso, se revela la doctrina de la gracia. Y Dios escoge a un instrumento para ser usado y revelar este misterio. En Efesios, por ejemplo, dice, ahora vamos a Efesios dice así, ya, y estas son las epístolas. Efesios capítulo 3 dice así, 3, desde el 1 lo voy a leer. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Él está hablando de que me fue dada ya para con vosotros. Está escribiendo ahora a la iglesia, ya había sido establecido la iglesia. La iglesia se manifestó en Pentecostés con la venida del Espíritu Santo, ya después de que el Señor fue llevado y se manifestó por su Espíritu Santo. Y luego llama a un hombre, a un varón, apóstol Pablo, dice en el 3, que por revelación me fue declarado el misterio. Esto fue una revelación. Revelación es algo que estaba oculto y se quita el velo y se da a conocer. Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Era un misterio, y va a seguir diciendo en el 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Nadie sabía. Las generaciones pasadas, mucho menos bajo la ley, no se sabía. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. El 6 dice que los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Ahora ya está hablando del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y esto dice que se debe revelado el cuerpo de Cristo. Y esto por medio del Evangelio que había recibido él. El 7 dice, del cual yo, mire, personal, está hablando aquí de él personalmente, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dado según la operación de su poder. Nuevamente va a decir en el 8, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y de aclarar, miren, a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Está diciendo que este misterio estaba oculto. Nadie conoció en el Antiguo Testamento, nadie sabía de estos misterios, de esta dispensación de la gracia o de la gracia misma, por revelación. Entonces dice, a mí el Señor me lo dio. Aunque yo soy el más insignificante, está diciendo el más pequeño de todos los santos. Sabemos su vida pasada, ¿no? Pablo, Dios escogió a propósito a Pablo. Ya su testimonio está ahí, en Hechos de los Apóstoles y en otras partes.
Saulo de Tarso era un fariseo, ya, conocedor de la ley. Aventajaba, dice, a los de sus contemporáneos en todo conocimiento de la ley. Dios a propósito lo preparó. Bajo la ley, ya, el conocimiento de esa dispensación y de la ley, y Dios lo preparó de tal manera para que después le llame allí camino a Damasco. Le dijo: instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre entre los gentiles. Antes la ley era dada a los judíos, a la nación judía, ahora es a todas las naciones. Dios recibió esta misión, ¿ya? Y él dice: a mí, que soy el menos y el más pequeño de todos los santos. No sé cómo, él no dice yo soy el privilegiado, no, esta es la gracia de Dios. Entonces, él está escribiendo de esta manera a la iglesia ya, la gracia, para anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables. Mira cómo es el evangelio. Riquezas de Cristo. Dice, una cosa dice en el 8, de anunciar, eso es predicar, como que él predicó, y luego dice aclarar. Una cosa es predicar y otra cosa es aclarar, basado con la palabra, con toda la palabra de Dios, enseñanza, doctrina, adoctrinar. Entonces tenía una gran misión. Mire, según esto, Pablo recibió una tremenda revelación, grandes revelaciones recibió por la gracia del Señor. Este varón escogido por gracia, no se lo merecía, como él dice, ¿no? Es el más insignificante, pero Dios hace por su gracia lo que él quiere y llama al quien quiere, hermano. Entonces, mire, Pablo recibió grandes revelaciones, aparte de que le llevó al tercer cielo, ¿no? Pero, hermano, así como recibió y tenía por el hecho de que recibió estas grandes revelaciones, tenía una grande responsabilidad de comunicar a las naciones gentiles. Mire, ya no era a los judíos, a las naciones gentiles. O sea, tenía una gran misión, una gran responsabilidad, hermano. Por eso es que Pablo se esforzó en llevar este mensaje, ya, aún él decía, a pesar de que me quiten la vida, pero tengo que cumplir el ministerio que recibí del Señor, ¿ya? Entonces, Pablo, un instrumento que recibió grandes revelaciones, pero también por causa de cumplir esta misión, tuvo grandes sufrimientos, Pablo. Sufrió mucho persecuciones primeramente por el judaísmo, que en esa época pues era todo judaísmo, ley, y como lo dice, y de otros sectores. Entonces, Pablo, un instrumento, por así decir, privilegiado, pero tenía ya esta responsabilidad, y por eso sufrió tanto, hermano, sufrió. Como vamos a ver algunas partes, sufrió porque tenía que cumplir, tenía la misión que Dios le había encomendado, ya, a todas las naciones gentiles, hermano. Y aquí estamos también ya por sus escritos. Entonces decía, el 8 lo voy a volver a leer, estamos en Efesios 3:8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles, mire, las naciones todas gentiles, el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios. Miren, siglo tras siglo. Nadie sabía de estas verdades, pero Dios ya lo había planificado, lo había establecido
Dios desde los siglos que creó todas las cosas. En su tiempo Dios los reveló. ¿Ya? Se hizo la revelación. Entonces, miren, Pablo tuvo grandes sufrimientos para comunicar estas verdades y oposiciones, porque no le creían, los judíos especialmente, hermano. Creían que era un impostor, creían que era un falso apóstol, porque en las epístolas él se identifica, si lo ha observado, en el primer versículo de cada epístola dice, por ejemplo, aquí en Efesios mismo dice, en el 1:1 dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Miren, no es por la voluntad del hombre, esto es por la voluntad de Dios a los santos y fieles que es Cristo Jesús, que están en Éfeso. Y así se presenta a los Gálatas, a los Corintios, apóstol establecido ya por Dios, el Dios de toda gracia, hermano. ¿Ya? En Gálatas, vamos a Gálatas, estamos en Efesios, un poquito retrocediendo, la anterior, Gálatas, también se presenta de esa manera. Gálatas 1:1, dice así, Gálatas 1:1, Pablo apóstol, no de hombres, miren, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que los resucitó de los muertos. Se identifica, a mí soy apóstol no puesto por hombres, sino ni soy apóstol de hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que resucitó de los muertos. Está hablando del Cristo que resucitó. Mire, también hay que hacer esta diferencia. En los días que Jesús caminó por esta tierra, tuvo 12 apóstoles. ¿Cuántos dicen amén, hermano? 12 apóstoles, ¿ya? Uno lo traicionó, los reemplazaron, bueno, 12 apóstoles. Pero para el Cristo resucitado tuvo un apóstol, para empezar, ¿no? Después, por supuesto, había apóstoles. Y entonces está diciendo de esto en Gálatas 1:1, Pablo apóstol no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que los resucitó de los muertos. Es cierto. En el camino a Damasco no se le pareció una voz, hay una luz, ¿ya? Era el Cristo que resucitó de entre los muertos. Entonces le puso por apóstol, está diciendo ahí. Ahora Gálatas estamos, Gálatas 1:1. En el 1, Gálatas 1:1, sí, estamos en Gálatas 1:1. El versículo, sigue hablando, ahí en medio de la salutación. El versículo 6... les está aclarando el motivo por que les escribe a los Gálatas, ¿ya? La iglesia en Galacia, o las iglesias en Galacia eran grande región, ¿ya? Se establecieron, se formaron durante sus primeros viajes, ¿ya? Misioneros del apóstol, visitó Asia Menor, predicando este glorioso evangelio de la salvación por gracia, que se alcanza solo por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. Muchos habían creído, se habían formado iglesias, ya, pero cuando Pablo salió de aquella región, pues habían entrado los judaizantes para decir que la salvación, está bien, es por gracia, pero tiene que ser alcanzada por añadiendo la ley, ya estaban permitiendo el evangelio. Y entonces, por eso es que Pablo les escribe esta epístola y es para todos, que la salvación es por gracia solamente. En el versículo 6 de 1:6 dice, es el motivo de esta epístola, porque los Gálatas se habían estado alejando del verdadero evangelio de la gracia. El evangelio es de pura gracia, hermano. Es gracia de Dios, gratuito, lo sabemos. ¿Algo hemos hecho para ser salvos? Nada, hermano. Hermano, absolutamente nada, hermano. Es de gracia, ya, no es por obras. La ley decía, haz esto y vivirás, era por obras. Pero por gracia es gratuitamente, hermano. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Yo lo creo, estoy por gracia. Y la perseverancia también es por gracia, hermano. Es por gracia de Dios. ¿Cuántos, hermanos, cuántos errores cometemos?
Sí, ¿cuántos problemas hay? Pero es por gracia que nos sostiene, la gracia bendita del Señor. Pero dice así, en 1:6 dice, exhortándoles a los Gálatas, y por supuesto se extiende a la iglesia, 1:6 dice, soy maravillado de que tan pronto hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, no hay otro evangelio, el evangelio es uno nomás. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y mire lo que dice el 8. Y más, si aún nosotros, él les incluye, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, maldito. Una vez más lo va a decir en el 9. Como antes hemos dicho, también ahora los repito, si alguno os predica, ahora está diciendo a la iglesia, a los predicadores, miren, como antes hemos dicho, también ahora los repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Anatema es maldito. El predicador cae bajo anatema, sea anatema. Entonces está aclarando esto el apóstol Pablo y sigue ya todo esto, la epístola está dirigida. Pero vamos ya, es una exhortación, es una reflexión, es una aclaración, ya. Entonces Dios le había dado esa misión de llevar el mensaje, pero también de aclarar, tenía que aclarar, ¿cómo? Con la propia escritura, hermano. Sí, era antes la ley y ahora están por la gracia. Cristo murió por nosotros y en fin, hay que aclarar. Entonces, en Gálatas estamos y Pablo sufría por llevar sufrió harto, sufrió. Qué privilegio de Pablo de recibir las revelaciones y ser llevado al tercer cielo es un privilegio, hermano. Pero para cumplir todo esto sufrió. Como lo va a decir de muchas maneras. En el capítulo 3 dice así, 3, a ver, ¿dónde está? 3, Gálatas 3:19, ¿ya? Dice así. Les está aclarando la diferencia que hay en los pactos, entre los dos pactos, ¿ya? En el 19 dice así. Entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿Para qué fue Dios? ¿Para qué dio la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente. Hasta que viniese la simiente, la simiente es Cristo, la simiente prometida. Hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenado por medio de ángeles en mano de... Y así. Bueno, vamos al capítulo 4, el versículo 19. Ahí está. Dice así. Ya sufría. Dice así. 19. Hijitos míos. A ver, ayúdenme a leer esto. Este 19 es clave. A la voz de 3. 2 y 3. Otra vez. 2 y 3. Mira la forma y las palabras con que se dirigen. Hijitos míos, está diciendo a la iglesia en Galacia, porque como ya le he dicho, es que él entró en Asia Menor y ahí se formó. Él los había ganado, él los había engendrado por medio del Evangelio a los de Galacia, por supuesto en otra parte, y entonces como les engendró él, les llama hijitos. Como padre espiritual, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. O sea, se ve el dolor de Pablo en clamor seguramente, en agonía por los
los engendrados, los hijitos, como padre espiritual. Oh, qué importante es eso. No es ganar nomás, pues hay que apoyar para que se vayan afirmando y para que sean edificados. Pablo era así. Desde la distancia, aunque él salió, él estaba orando, clamando, y con dolores de parto, da a entender en agonía, ya, en clamor. Hijitos míos, ¿por quiénes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros? Y sigue ahí, dándoles un ejemplo del Antiguo Testamento, una historia, pero ahí se ve la responsabilidad del apóstol. No solamente es ganar almas, sino formar, como dice ahí, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Miren, en cada creyente. Está hablando de madurez, está hablando de perfección, no en la carne, pero ya en la vida espiritual. Y Pablo estaba ahí clamando, sufriendo. Eso lo dice formar, quiere decir crecer también, o madurar, hacer madurar, hasta que Cristo sea formado, o el cristiano madure. Ya. Él era apóstol a los gentiles, hermano, pero él se consideraba el más pequeño de todos los santos, ya, que no se merecía ser llamado apóstol porque había perseguido a la iglesia del Señor, hermano. Entonces los sufrimientos, miren, algunos vamos a ver, estamos retrocediendo a 1 Corintios, capítulo 1 también, 1 Corintios, capítulo 1, ahí dice, miren, los sufrimientos de Pablo, las gloriosas revelaciones, pero a través del sufrimiento, ya, porque al principio le dijo, ya cuando se convirtió, él va a saber este mensaje, para llevar mi mensaje en presencia de los gentiles, y cuánto le es necesario sufrir. Ya, eso está en Hechos de los Apóstoles. Ahora, en 1 Corintios, capítulo 1, y al versículo, vamos, desde el 1 está, pero vamos hasta el 8. Está hablando de sus sufrimientos, de las tribulaciones que ha pasado en esta, durante su ministerio. Y dice así en el 8, 1 Corintios, capítulo 1 y el versículo 8. A ver si estamos en lo correcto. Vamos a ver. Ya. 2 Corintios, capítulo 1, versículo 8. Está hablando de su apostolado, de su misión, de llevar. Y en esta porción está hablando de tribulaciones, de aflicciones, de padecimientos. En el 8 dice, versículo 8, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Miren, casi nos morimos, dice, por llevar el mensaje en Asia. Pero, mire la confianza, el 9, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en ¿quién? En Dios que resucita a los muertos. En Dios. Ese era su respaldo, esa era su confianza, su seguridad. Él dice casi nos morimos, ¿ya? Recibimos sentencia de muerte. Entonces todo esto nos ha acontecido para que no confiemos en nosotros mismos. Qué varón probado, hermano. Nosotros somos probados y a veces estamos queriendo desmayar ya, empezando de ahí. Pero este varón estaba confiado en Dios, entendió, comprendió
que Dios le había llamado y estaba haciendo su obra a través de él. Para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró en el pasado, nos libra en el presente, en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Era su confianza en medio de la tribulación, hermano. Entonces así está dando su testimonio de que tenía que llevar este mensaje, cual sea la situación, así se muera, como que al final murió, pues. Veamos algo más, 2 Corintios estamos todos en 2 Corintios, estamos ahí, capítulo 11, unas hojas y al capítulo 11, dice así, 2 Corintios 11, 24, dice así, está dando sus sufrimientos, sus tribulaciones, ya que había padecido. En el 24 dice así, 11:24. Hemos leído muchas veces, pero de esta manera. De los judíos 5 veces he recibido, ¿cuántos azotes? 40 azotes menos 1. Mira, 5 veces. Si lo multiplicas, ahí está. Pero azotes de verdad, de los judíos, porque llevaba el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, ¿ya? Los judíos le azotaron. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, ya. 3 veces he padecido naufragio en sus viajes, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, miren, peligros de la denominación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Y además, dice en el 27, en trabajo, fatiga, en muchos desvelos, miren, en hambre y sed, y en muchos ayunos, en frío y en desnudez, por llevar el evangelio. Además, dice en el 28, de otras cosas, lo que sobre mí se agolpe cada día, la preocupación por todas las iglesias. Pablo levantaba iglesias en las regiones y se iba, pero no los dejaba ahí. Él estaba al tanto, comunicaba, y estaba por supuesto orando, instruyéndolos desde la distancia, la preocupación por todas las iglesias, como que en todas partes había situaciones diferentes, como que las hay, pero él estaba ahí, la preocupación, al tanto de los que había establecido, ganado para Cristo, hermano, hasta que Cristo se ha formado, como lo dijo a los Gálatas, hasta sufría dolores de parto, hasta que Cristo se ha formado. 4 al 28. Vamos a Timoteo, le escribió al final de sus días ya. Hay mucho más, pero a Timoteo, en su última epístola, 2 Timoteo, entendemos que es una de las epístolas últimas que escribió el apóstol Pablo, en el capítulo 2, 2 Timoteo, capítulo 1, y el 8 al 9, dice así. Y Pablo le está encargando, le está exhortando a su colaborador, a su delegado apostólico ya, Timoteo. Entonces vamos a leer el 7, 1, 8, desde el 7, porque no nos ha dado Dios espíritu, le está haciendo una reflexión, espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. No te avergüences de predicar, de anunciar, ni de mí preso suyo, sino participa de ¿qué? De las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Quien nos salvó, está hablando del Señor, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, o sea, está hablando de la gracia de Dios, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo
y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. ¿Cuándo? Antes de los tiempos. Y aquí está desarrollando más, porque Él recibió las revelaciones. La gracia de Dios se nos dio en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Esto es el propósito eterno de Dios que se le había encomendado para revelar en esta época. Pero que ahora ha sido manifestado, quiere decir que ahora ha sido revelado por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. ¿Ya? Él cumplió propósito de la ley y luego que resucitó, se reveló. Bueno, el 10 dice, pero que ahora ha sido manifestado por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual, ¿qué hizo? Quitó la muerte, sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Eso no habían dicho antes, eso no se sabía. Y entonces el apóstol dice una vez más en el 11, del cual yo fui constituido predicador, apóstol, maestro de los gentiles. Tenía ese ministerio, predicador del Evangelio, apóstol, claro, puesto por Dios, ya, y lo constituyó el Señor, y maestro de los gentiles. Ah, sí, el maestro es el que enseña, ¿no? El que tiene el ministerio del Evangelio, pues desarrolla y ahí lo hace entender, ¿no? Y ahí aprendemos. Entonces, miren, tenía este ministerio, era predicador, evangelista, llevó pues a las naciones. Y dice, ¿cuál es el predicador, apóstol, maestro de los gentiles? Por lo cual asimismo padezco. Ahí está, él mismo lo dice. Por lo cual, para cumplir estos ministerios padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Llamado por Dios, y le da el consejo sabio. Miren, sufrió el apóstol Pablo para cumplir esta gran misión que había, como que lo ha cumplido, ¿ya? Él decía, no me interesa, aunque mi vida ya esté por medio, lo que me interesa es terminar la carrera y el ministerio que he recibido del Señor. Y eso, mire, le va a decir algo más, en hemos visto, capítulo 1 de Timoteo, 2 Timoteo, ahora el capítulo 2, le dice esto, 2:8. A ver si está ahí, 2:8. 2:8. Dice así, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David. Le está diciendo del Cristo que estuvo en los días de su carne. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado. Le habla ¿ya? Acuérdate de la obra ya que hizo, que estuvo en los días de su naturaleza humana, de David, pero resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Y el 9 dice, en el cual, ¿qué hace? Sufro, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Él fue encarcelado en varias ocasiones y al final en Roma, ¿ya? Aunque esté ahí encarcelado, pero la palabra de Dios no está presa. Nadie puede apresar a la palabra de Dios. Como que de la cárcel escribió, bueno, las revelaciones, epístolas carcelarias, y él dice, sufro hasta prisiones, me toman por malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Y el 10 dice, por tanto, todo lo soporto, por amor a quienes, por amor a quienes, a los escogidos, para que ellos también obtengan salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Así que por eso es que sufrió Pablo. Y entonces él escribió estas epístolas
como decía, esta es doctrina de la gracia, enseñanza. Esa es la diferencia, ¿ya? Que la doctrina se reveló después de que Cristo murió y resucitó. Y vino el Espíritu Santo y la iglesia ya fue establecida allí, ya después de Pentecostés fue establecido y Dios llama para aclarar estas verdades que estuvieron escondidos desde tiempos eternos, hermano. Esa es la diferencia. Y entonces las doctrinas de la gracia están escritas en las epístolas, hermano. Todo tiene, no es que los demás no sirven, no, todo. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, corregir, redarguir, hermano. Toda la escritura, pero hay que hacer las diferencias, ¿ya? Entonces ahí está, estuvimos en Timoteo, 2 Timoteo, hemos leído, ¿cuánto hemos leído? 2 Timoteo. Ahora el capítulo 3, 11 y 12 dice así, creo. Sí, aquí sigue hablando, toda una lista en el versículo, en el capítulo 3 y 11 y 12 dice, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, miren, son regiones, Antioquía, Iconio, Listra, persecuciones que he sufrido, de todos me ha librado el Señor. Ahora dice, y también, ahora se dirige a los creyentes, a nosotros, y también todos los que quieren vivir piadosamente, una vida consagrada a Dios en Cristo. Jesús, ¿qué les va a venir? Jesús, padecerán persecución por causa de comunicar estas verdades. La doctrina para edificar, una es la revelación, una es la predicación del Evangelio y otra es la edificación. La iglesia tiene que crecer, el creyente tiene que crecer, y ese era su dolor de parto para que la iglesia sea formada, que Cristo sea formado en los creyentes. A ver, una vez más, Efesios, ya vamos terminando. Efesios, capítulo 4, ese es el propósito, dice ahí en Efesios 4, y para eso Dios, ya Él lo llamó, pero Él anunció, se establecieron iglesias, ya se manifestaron los dones, y los dones son para eso, los dones ministeriales en este caso. En el 4:11 dice, Efesios, y Él mismo constituyó. ¿Quién? Está hablando del Señor Jesucristo. Y Él mismo constituyó a unos, ¿qué? Apóstoles, a otros, y a otros. ¿Con qué propósito? Ahí está, enseguida dice, a fin de perfeccionar a los santos. Ya está hablando a los creyentes. A fin de perfeccionar, hacer madurar, ya, que no se queden en un estado de que se han convertido ya. El creyente, la persona que se convierte, está bien, tiene salvación ya, o tenemos salvación. Tiene que ser llevado a la perfección, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el propósito final. Y lo dice en el 14, hermano. Para que ya no seamos niños fluctuantes, para que ya no seamos recién nacidos, ¿no? Uno se convierte en un recién nacido, pero ese recién nacido tiene que ser capacitado, tiene que madurar con la palabra de Dios. Y para eso, con ese propósito, Dios estableció estos ministerios. Para que ya no seamos niños fluctuantes.
Porque el niño dice, es llevado por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas. ¿Y cuánto hay, hermano? ¿Por qué mucha gente va atrás de, a veces, mensajes que no están conforme a la palabra? Por la falta del conocimiento, de su preparación en el mensaje o en la palabra de Dios. Man, a todos le dicen amén. Hermano, no le digamos a todo amén. No diga a todo amén. ¿Cuántos dicen amén? Ahí está, nadie. Hay que escuchar el mensaje si está conforme a la palabra. Y entonces decir amén. Hermano, para que el cuerpo de Cristo pues sea formado. El 16 dice, de quien todo el cuerpo bien concertado, unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayuda mutuamente según la actividad propia. Miren, según la actividad, según el don que ha recibido. Cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose ¿en qué? En amor. Bueno, ese es el propósito para el cual se escribió las epístolas, hermano. En las epístolas están la enseñanza. Doctrina es enseñanza, ¿no? Doctrina, adoctrinar, enseñar. Una vez que somos convertidos, tenemos que ser enseñados, hermano. Recibir el mensaje, hermano. Claro que sí. Por eso Pablo ha sufrido tanto, hermano. Hasta padecido cárceles, dices tú, en cárceles, y al final estaba esperando ya su sentencia allí en Roma, en la cárcel. Desde ahí escribió ya las epístolas más que tienen revelaciones, Efesios, Colosenses, Filipenses. Y bueno, desde las cárceles, la palabra de Dios no estaba, seguía corriendo, hermano. Así que esa es la diferencia de las doctrinas de la gracia. Gracia de Dios es en todo tiempo. Ya para salvación hubo desde el principio, pero estamos hablando de las doctrinas de la gracia, de las enseñanzas, de la dispensación de la gracia de Dios en esta época, hermano. Póngase de pie, vamos a agradecer al Señor, hermanos. Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará jamás. Y aunque la tierra tiemble, mi alma confiada estará.